Cintia Villavicencio es médica, trabaja también en terapia intensiva, trabaja en 5 hospitales y está en contacto con nosotros. Cintia, muy buenas tardes. Aquí Adrián y Carla te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Adrián y Carla. Un gusto conocerlos. Cintia, ¿nos podés contar qué es lo que se vive hoy en las terapias intensivas? Bueno, la escuché el audio de varios colegas, que por más que estamos muy distantes, creo que nos estamos más cerca que nunca todos los médicos. Estamos pasando un momento triste, lamentable, y yo entiendo que es muy difícil sensibilizar o llegar a cada uno de los argentinos que están mirando. Pero la realidad es algo tan fuerte que ni siquiera se imaginan. Muchas veces dijeron que estamos frente a una guerra y que nosotros somos la primera línea. Y es verdad, estamos en una guerra y la gente no se da cuenta. No tan solo por el hecho de que no respetan la cuarentena o la libre expresión de reclamos frente al público y cada uno obviamente es libre de ejercer su derecho de reclamo y ver su punto de vista, pero lo que no saben, y es lo que quiero que quede bien claro en esta charla, no saben lo que sufre un paciente con COVID antes de la intubación. Es algo angustiante, doloroso. Imagínense que estén en un lugar donde no puedan respirar, que no puedan levantarse de la cama, que están sin su familia, que no tienen más contacto que con un teléfono y que cuando están intubados tienen pocas chances de vivir. Es algo muy fuerte, nadie lo sabe, no saben lo que es que te atienda una persona vestida de cierta forma que no podés verle su mirada, que no podés mirarlo y decirlo. La gente que ha llorado a mi lado porque no quería ser intubada, porque sabían los que le esperaban. ¿Ustedes creen que estar boca abajo 24 horas para evitar una intubación es poco? Pero no saben el esfuerzo y cómo luchan por sus vidas. Y escuchar a su familia detrás de un teléfono pidiendo por favor que los ayudemos y no entienden que lo estamos haciendo, que a veces es tan difícil que no los podemos sacar. Es muy difícil una enfermedad nueva con un tratamiento prolongado que la verdad que encima es muy difícil porque también hay colegas, hay médicos que se están muriendo, enfermeros que se están muriendo, kinesiólogos que se están muriendo, para ayudar a todos los que están ahí internados, porque sabemos que su familia lo esperan. Nos ponemos en el lugar de su familia. Yo también tengo papá, mamá, hermanos, y entonces es muy difícil que la gente entienda que realmente estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Con esas simples palabras se los digo. Cintia, bueno, muy crudo lo que nos estás contando. Hace unos días escuchaba el relato de una enfermera de España. Ella decía, terminamos siendo, durante la pandemia, ella hablaba de lo que pasaba en Madrid, terminamos siendo los mensajeros del último adiós, ¿no? Personas que mueren en soledad. ¿Podemos hablar un poquito de Sí. esto? Mira, no es difícil mira, en la terapia intensiva, al menos de mi corta experiencia, hemos recibido pacientes en un estado que ya no tuvimos la posibilidad de generar un diálogo. En este caso, los terapistas nos vemos enfrentados a una situación de conocerlo al paciente antes que pase todo esto. Vemos todas las etapas. Cuando empieza a aumentar el requerimiento de oxígeno, cuando empezamos a ver que ya no se puede levantar hacia el baño, cuando empezamos a ver que el paciente necesita estar sí o sí boca abajo, cuando pasamos a la etapa de avisarle, mira, no puedo más. ¿Saben las veces que he escuchado no puedo más? O me estoy muriendo. El último paciente que vi intubar dijo esa frase, me estoy muriendo, y se estaba muriendo, se estaba muriendo. Y en ese momento decirle, quédate tranquilo, va a estar todo bien, ahora te vamos a dormir, y ya saben el resultado. No es como antes que quizás el paciente desconocía lo que era una terapia intensiva, ahora saben que esto es una enfermedad mortal, que las chances de salir respirador son pocas, y me ha tocado convencer familiares a los pacientes, a explicarle la situación, a decirle que es la última oportunidad o chance que tiene porque si no se va a morir. Y entre medio de lágrimas de los pacientes aceptando la intubación y dejando todo en tus manos, es fuerte ser médico y de terapia intensiva. Es fuerte, no es como otra especialidad, por eso
uno también entiende que cada uno, bueno, se contagia en su trabajo, como nos pasa a nosotros. Que hasta nosotros, con toda la práctica, todo este tiempo de lapso que tuvimos de cuarentena obligatoria, a mí y a mi compañero nos enseñó a entender al virus, a hablar con gente de España a través de nuestros jefes, que nos informen cómo se manejan estos pacientes, porque es todo nuevo, no hay vacuna, no Ahora, hay ningún Cintia, teniendo en cuenta Sí. el relato que realmente es conmovedor, Mm. sabemos que los más vulnerables son los mayores, los adultos mayores, pero también sabemos que los más irresponsables, por decirlo de alguna manera, son los jóvenes que piensan que no les va a tocar, que no va a pasar nada, que son los que más salen. Sí. Digo, Bueno, ¿cuál es la a esos realidad? jóvenes, a esos jóvenes les quisiera Sí, decir pero algo. digo, ¿cuál es la realidad? No son todos La- adultos mayores los que están en la terapia Ujú. intensiva. No, no, yo tengo 31 años y he visto morir personas de 30 años sin antecedentes, personas de 21 años sin antecedentes. He visto morir personas de 38 años, madres de 4 o 5 hijos, de 39 años, de 40, 41, 42, sin antecedentes. Entonces, esto de que, imagínense en la situación, que no es una gripe, como muchas veces escuché decir, el coronavirus es mentira, es una gripe. Entonces, hacen lo que le parece y cuando contagian a un ser querido, imagínense que esa persona se muere, se muere. ¿Cómo viven a un adolescente o toda su vida pensando que su abuelo falleció porque él no se cuidó? Entonces, a los chicos jóvenes también tienen un riesgo. Se mueren igual. Yo sé que estoy una persona que puedo ser que me enferme, que sea leve, moderado y hasta grave. Quizás soy ese pequeño porcentaje. Nadie sabe lo que le puede esperar con esta enfermedad. Con esto no quiero plantar el pánico. Lo que quiero plantar es la concientización de que estamos en una enfermedad infecto-contagiosa y que está en nuestra responsabilidad cumplir con las normas que se dictaminó como recomendaciones de la Organización Mundial de Salud para evitar justamente esta enfermedad horrible que nos está haciendo pasar en este tiempo. Cintia, y en lo emocional, ¿cómo se contienen? ¿Cómo es el respaldo entre todos ustedes? Si hay momentos, horas en la que uno no puede más, ¿cómo es ese proceso? Miren, nosotros nos tocó un compañero de 31 años intubar en la terapia intensiva y ese tiempo fue de lágrimas, de sostenernos unos con otros en el punto de frenarnos. Hemos tenido charlas por Zoom, obviamente, porque la residencia somos 15 personas, que me ha tocado contactar a uno por cada uno y hablar acerca de esto, de cómo les pega emocionalmente, porque nosotros tenemos una rutina de clases todos diarias. Con esto hemos tomado la decisión de escucharlos a cada uno de los residentes y todos tenían un problema, porque no tan solo tienen afectados dentro del hospital, tienen familiares, muchos son extranjeros y lloraron en esa charla. Hemos dicho que estamos cansados. Yo los entiendo porque he hecho 4 guardias de 24 horas seguidas, pero no por placer, sino porque me necesitan. He dejado a mi hija 3 meses sin verla porque no hay una ley que contemple que 2 médicos, porque mi marido es médico, pueda cuidarla. Así que yo pasé los 3 meses peores de mi vida. Y cuando un paciente me dijo, doctora, yo ya me quiero ir, ya me siento bien, no, te falta un poco. Es que hace una semana no veo a mi hijo. Yo le dije, yo hace 3 meses que no veo a mi hija de 1 año para cuidarte a vos. Así que te pido por favor que te cuide. Entonces, es un impacto fuertísimo. Muchos compañeros terminaron en una terapia, no intubados, pero sí, han estado aislados, sin su familia. Vos sabés, No, es algo Cintia, que fuerte. cuando contabas recién lo de tu hija, la pregunta que te quería hacer era justamente eso, más allá de la que te hacía Adrián, cómo se contienen entre ustedes, cómo hacen para no estar cerca de la familia. Digo, porque imagino que así como vos estuviste 3 meses sin ver a tu hija 1 año, hay otros compañeros que están sin ver a sus padres, sin ver a sus hermanos, sin ver a sus parejas, si es que no son también personal de salud. ¿Cómo hacen? Yo creo que estamos, como les dije, en un momento que, así, cuando escuchaba los audios de esas personas que están en Río Negro y quizás no lo conocemos, estamos formando una familia. Muchos chicos, estoy haciendo como el rol de jefe de residente y muchos chicos son extranjeros. Entonces,
desde mi punto, es decirle que somos una familia. Cuando uno se enfermó, nos hicimos cargo de ver cómo podíamos ayudar a su esposa y a su hijo, que su esposa también se contagió. Yo creo que es un momento único y lindo en este punto del compañerismo que está existiendo. Hay más unión que nunca entre enfermeros, médicos y kinesiólogos. Nos ayudamos entre todos. Cuando uno no puede ir a cubrir una guardia va el otro. Cuando uno se pone a llorar, le dice, deja, yo lo intubo. O cuando yo te ayudo en hacer esto, vos haces aquello. Estamos viviendo algo Cintia, también te lindo. pregunto por este caso en particular del que estás hablando, lo relaciono con tu compañero de 31 años. Me estás hablando de él, Sí, ¿no? sí. Otro más. Hay O sea, varios. él es extranjero y tiene a su familia Sí, acá, ya de por sí claro. están separados de su lugar de origen, pero también la Ujú. mujer se contagió, los hijos, y ustedes asistieron a esa familia. Exacto, sí. Buscamos la forma de armar una internación conjunta porque el bebé tenía meses y la mamá no tenía con quién dejarlo y ella tenía una neumonía también. Así que y ahí surge la unión entre todos, entre hablar con un jefe, hablar con el otro, explicarle la situación, buscar ayuda entre colegas, porque son jefes, pero también son colegas y se sensibilizan con esto y la verdad que ese día nos ayudaron mucho a encontrar la solución al problema que se nos va planteando, porque todo el tiempo se va a aislar uno, se enferma otro, y mucha gente está sin su familia. La terapia intensiva es una especialidad que está abarcada por muchos extranjeros. Yo, de hecho, yo soy como extranjera en la terapia intensiva porque cuando voy al curso superior, la mayoría es extranjera y esa gente está sola. Cintia, Pero estamos nosotros, sí. ayer lo decía la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ¿no? La única manera de evitar el desmadre, el desastre, es el distanciamiento social. A ver, y también hubo el testimonio de una médica, creo, de la provincia de Entre Ríos, lo que les toca vivir dentro de las terapias intensivas, y después cuando salen del hospital se encuentran que en la esquina están tomando mate y están tomando cerveza. A ver, ¿cuál es tu mensaje? Miren, miren, la realidad, lo que a mí me pasó personalmente, y quizás individualizo mucho, pero cuando yo estaba acá descansando, justo un día, miro la tele, porque no veo mucho las noticias, digamos, cuando veo la tele y veo lo que pasó en el Obelisco, me puse a llorar. Y le dije a mi marido, estoy cansada, porque ¿cómo puede ser? Indignación te da indignación, te angustia, te desgana, es como decir, todo el esfuerzo que estoy haciendo la gente no lo ve, no valora, no entiende, es inexplicable. Y sí, me angustié y me puse a llorar. Al menos 2 lágrimas se me cayeron en ese momento de la angustia de ver cómo, y después me imaginaba, y su familiar se va a enfermar, ¿y a dónde lo vamos a poner? Ya no hay más camas, no hay personal, no hay más camas. Están abriendo terapias, pero es como que ya se llenaron todas. Entonces, es angustiante, es triste, es desalentador. Ujú. Es como, vos decías, lo vi en televisión y parece que la gente también, ¿no? Lo ve en televisión y piensa que no le va a pasar. Y ustedes que tienen ese contacto diario, no solo con los pacientes, sino también hablabas con los familiares de los pacientes, que es tan difícil, ¿no? Es tan cruel este virus que no te permite estar ahí al lado de quien más querés, en el momento que seguramente más querés estar y más necesitas estar a su lado. ¿Qué te dicen los familiares? Miren, lo que ¿y cómo está? La pregunta que siempre es, ¿lo puedo ver? Y la pregunta que más dolorosa, porque es, ¿y cómo le hago entender que no puede ver a su familiar que se está muriendo? Y también me pasó la pregunta de los familiares es, ¿y ahora cómo está? ¿Y está mejor o está peor? Y a veces no escuchan la realidad, ¿no? Y uno entiende que es la negación o la aceptación a lo que está pasando. Tuve que dar un informe a un hijo de una pareja que estaba en terapia intensiva y decirle que su mamá se murió. Al lado estaba el papá de él, que no se enteró que su esposa falleció y a los días falleció él también. Los familiares están desconsolados, lloran, la angustia de no poder ver, de no poder acompañarlos, tocarlos, acariciarlos, abrazarlos, hablarles, por más que estén intubados, esa sensación que nunca la van a poder dar
Eso es lo que siempre escuchamos de los familiares, ¿no? Ayer, Cintia, hablaba una jefa de terapia intensiva del hospital de Chipoleti y decía que una persona mayor a 70 años, si tienen que intubarla, es difícil que pueda salir. Ahora, Sí. ¿cuándo clínicamente se decide usar respirador para una persona? ¿Qué condiciones se tienen que dar? Bueno, eso fue una discusión desde que empezó la pandemia. Digamos, ¿cuál es el momento justo de realizar la intubación en este tipo de pacientes? Antes era muy claro, digamos, había signos clínicos que lo veíamos y ya lo intubábamos. Pero en este caso es distinta la indicación. ¿Por qué? Porque la clínica va acompañada de síntomas que no se correlacionan con la saturación. El paciente puede estar sentado con oxígeno y puede decir me siento bien, pero la verdad que la oxigenación en su cuerpo está baja. Entonces elegir el momento indicado es complicado. Estamos utilizando otras estrategias para evitar la intubación. Es darle oxígeno de diferentes formas para evitar la intubación. ¿Por qué? Porque justamente estamos viendo que hay algo que no está funcionando porque se están muriendo casi todos. La tasa de mortalidad es altísima. Entonces, elegir el momento indicado en el paciente indicado a veces es hablar con el paciente. Un paciente de 82 años me ha tocado hablar con los familiares y explicarle la situación. ¿Cuál es la situación de, por ejemplo, que tiene muchas chances de ir a una intubación, que es un procedimiento invasivo, que no tan solo es intubar y poner un respirador, sino también es someterlo a invasión con vías, es ponerlo boca abajo mucho tiempo, son todas cuestiones invasivas. Esa es la terapia intensiva, ser invasivos cuando se debe. Entonces, a veces se plantea también la parte ética y moral, porque uno también tiene que darle a conocer a la persona que está por ser intubada y a sus familiares, explicarle las chances que tiene de salir y si es necesario someterse o no. Muchos pacientes pueden entrar en paro durante la intubación, ¿sí? Entonces, es muy difícil definir el momento. Ahora estamos viendo otras estrategias que antes no se recomendaba por el tema de la exposición, del riesgo de contagio. Pero viendo que estas personas están muriendo, muchos estamos considerando en protegernos más con el equipo de protección y confiar en que no nos contagiemos y evitar que esa persona vaya a la intubación. Porque damos más chances, porque no queremos que vayan a la intubación. Sabemos que los resultados son muy malos. Y tampoco depende de las comorbilidades, digo que tampoco se sabe, ¿no? Finalmente de este virus y de esta epidemia, después de haberlo atravesado en otras partes del mundo, de llegar finalmente a la Argentina, vos decías que estás en contacto constante con especialistas desde España, desde Europa, digo que tampoco se sabe porque se habla de menos chances para aquellos que tienen comorbilidades, pero vos nos decías también, hay gente que no tiene ninguna enfermedad de base y termina de la peor manera. Sí, la obesidad es uno de los factores que estamos viendo con frecuencia asociado a mayor mortalidad en personas jóvenes. Eso también es una realidad. Sí, la obesidad creo que es un factor de riesgo que en cualquier edad es justamente algo que nos habla del mal pronóstico. Cintia, nosotros te agradecemos por este contacto, te mandamos un abrazo para vos y para todos tus compañeros que están en la primera línea de batalla. Mucha fuerza, reitero, gracias por habernos atendido, muy amable. Gracias, hasta luego y cuídense todos.